Articuladores dentales. Este curso de oclusión 1 tiene como objetivo fundamental realizar y entender el análisis instrumental de la oclusión dentaria. Una de las formas en que es posible hacer este análisis es por medio de estos instrumentos denominados articuladores. Intentaremos algunas definiciones de articulador. El articulador se ha definido como un instrumento que permite relacionar o posicionar el modelo inferior con respecto al modelo superior de las arcadas dentarias. Simula los movimientos mandibulares del paciente con contacto dentario. Proporciona relaciones maxilomandibulares estáticas y dinámicas, así como sus efectos sobre la morfología de las caras oclusales y los bordes incisales de las piezas dentarias. Existe una gran diversidad de diseños de articuladores, según el grado de complejidad de los movimientos que ellos reproducen y de los dispositivos o accesorios que ellos pueden representar. Los articuladores se pueden clasificar en 4 diferentes clases. Los articuladores clase 1 son aquellos que tienen como finalidad sostener los modelos entre sí y, como puedo mostrar aquí con la flecha, presentan una rama superior y una rama inferior. Los modelos son ubicados entre estas ramas con un registro interoclusal estático. Además, se caracterizan porque pueden realizar movimientos verticales, ya sea en sentido vertical estricto o como una bisagra. Aquí podemos ver en el B, ¿cierto?, un eje posterior que permite este movimiento de apertura y cierre en forma angular o de bisagra. Los articuladores clase 1 tienen relaciones dentarias a una dimensión vertical determinada. Uno no va a cambiar esa dimensión vertical porque más aún se va a alejar de la realidad del paciente. Ellos pueden, por ejemplo, no tener una relación con el eje intercondilio real del paciente y no reproducir posiciones excéntricas. Son de vínculo continuo, vale decir, hay un dispositivo que mantiene ambas ramas siempre unidas y uno no tiene la facilidad de poder separarlas. Son pequeños, simples de usar, caben en la mano del operador y se conocen también como verticuladores, este que estamos mostrando con la flecha, o posicionadores. Articuladores clase 2. Estos articuladores clase 2 son un poco más complejos. Ellos pueden realizar movimientos excursivos, pero no representan la realidad del paciente. Se han clasificado en 2 tipos: oclusores clase 2 o articuladores clase 2A y articuladores clase 2B. Los articuladores clase 2B han quedado especialmente para destacar la gran utilidad que ha presentado en la profesión odontológica el articulador GC New Simplex, el que hasta el día de hoy se usa con mucha frecuencia en la confección de prótesis completas. Los articuladores clase 2 pueden realizar movimientos horizontales y verticales. No orientan los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares, ya que no utilizan un arco facial, dispositivo que explicaremos con más detalle cuando hablemos de los articuladores clase 3. Y ellos además pueden hacer movimientos excursivos mandibulares a pesar de que no son una fiel reproducción de lo que sucede en la boca. Hay oclusores con movimientos excursivos y con valores promedios. Los oclusores clase 2 con movimientos excursivos, como el que podemos ver en la figura, no utilizan valores promedios, son arbitrarios. No tienen relaciones dentarias a una dimensión vertical determinada que sean una reproducción fiel de lo que sucede en el paciente. No tienen relación con un eje intercondilio del paciente y por lo tanto no utilizan arco facial.
Ellos son capaces de reproducir algunas posiciones excéntricas de la mandíbula y de los contactos dentarios, pero no son los que verdaderamente podemos encontrar en el paciente. Se caracterizan también por ser de vínculo continuo, pequeños, simples de usar, vale decir que caben en la mano del operador. Este articulador clase 2 G-Sinus simplex o clase 2B tiene una serie de ventajas. Primero, utiliza valores promedio, vale decir, se hicieron una serie de mediciones antropométricas en un grupo grande de sujetos que fuera representativo y con ellos se diseñó el tamaño y la forma del articulador. Ellos presentan algunos valores que son adaptables a la condición del paciente, como por ejemplo, presenta una guía cóndilo-sagital promedio recta en 30 grados, una guía cóndilo-lateral promedio fija en 7,5 grados, una distancia intercondilia que uno puede variar de 7 a 13 centímetros. Presentan en la zona anterior, donde estoy marcando con la flecha, una mesa incisal graduable de 0 a 30 grados. Además, utilizan una mesa de montaje que va en estos indicadores en la rama inferior, a derecha e izquierda, y en la zona anterior. Y sobre esa mesa el modelo queda montado con el plano oclusal paralelo a ambas ramas superior e inferior. También el modelo inferior se posiciona con un registro desde la boca del paciente. El articulador G-Sinus simplex representa una idea de múltiples centros de rotación que determinan los movimientos mandibulares, refutando las teorías de Monzón y Hall en relación a un único centro de rotación. El articulador GC también nos presenta un modelo denominado simplex, que se acerca mucho a los articuladores considerados clase 3. Es el que tenemos marcando con la flecha en este minuto. A diferencia del que habíamos descrito antes, que está siendo marcado con la flecha en este minuto, que es el G-Sinus simplex, este G-Sinus simplex sí usa un arco facial para ubicar la posición espacial tridimensional del modelo superior. Articuladores clase 3. Los articuladores clase 3 son bastante más complejos y se caracterizan porque son de un tamaño parecido a la cabeza del paciente. Lo que los hace más complejos para ser utilizados porque se necesitan normalmente las dos manos del operador para poder hacerlo funcionar. Simulan las trayectorias condilias, orientan los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares por medio de un instrumento denominado arco facial. Ellos, a su vez, se subclasifican en dos tipos: articuladores clase 3 arcón y articuladores clase 3 no arcón. Se denominan arcón o no arcón por esta composición de su cicla, llamada ar de articulador y con condilar. Entonces, el articulador que está aquí abajo, que estoy marcando con la flecha, posiciona los cóndilos en la rama inferior, como sucede en la mandíbula real del paciente. Y la cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular está unida directamente a la rama superior, que es una buena simulación de lo que sucede en la cabeza del paciente, ya que la cavidad glenoidea en el esqueleto es parte del maxilar superior y de la porción superior de la cabeza. En cambio, este otro articulador azul que estoy marcando con la flecha es el típico articulador no arcón, en el que los cóndilos, estos amarillos que podemos ver aquí, esos cóndilos están unidos a la rama superior, como no sucede realmente en la cabeza del paciente. Esto genera un efecto muy particular, ya que los movimientos mandibulares y sobre todo los movimientos de excursión lateral son de tipo especular, vale decir, cuando uno mueve con la mano el articulador hacia adelante, lo que está consiguiendo es un movimiento posterior. Y si mueve el articulador hacia atrás, lo que está consiguiendo es un movimiento anterior. También se han denominado estos articuladores clase 3 como articuladores semiajustables,
porque ellos tienen una serie de determinantes de la morfología oclusal y de los movimientos mandibulares representados como dispositivos en el articulador y que pueden graduarse, ¿ya? Tomando registros de los pacientes. Los articuladores clase 3, Dentatus y Anau H2, han significado o han representado por mucho tiempo al clásico articulador no arcón. Vale decir que no reproduce la articulación y los cóndilos de la misma forma que el paciente los tiene en su cabeza. Este articulador tiene una distancia intercondilia, que la marco con la flecha aquí, ¿cierto? Entre estos dos cilindros, una distancia intercondilia fija a 110 milímetros. Tiene una guía cóndilo-sagital y tiene una guía cóndilo-lateral que son variables. Uno las puede ajustar por medio de registros que toma desde el paciente. Y los modelos son ubicados en forma tridimensional en el espacio por medio de un arco facial. Fundamentalmente me refiero a cuando yo voy a colocar aquí el modelo superior. Además, llama la atención una columna cromada que está entre la rama superior y la rama inferior del articulador. En general, los articuladores que poseen esta columna cromada tienen a su vez la característica de ser intercambiables, ya que esta columna cromada permite calibrar el articulador, y si este está significativamente descalibrado, darse cuenta de que no está funcionando adecuadamente y pedirle al fabricante que lo repare. Si el instrumento está bien calibrado, yo puedo montar los modelos en un articulador y si se me quedó en la casa, puedo estudiar esos modelos en otro articulador de la misma marca. Aquí podemos ver el sistema de reproducción de las articulaciones temporomandibulares. Es no arcón porque el cóndilo, que está representado por esa esfera de bronce que está marcada con la punta de la flecha, está adherido a la rama superior y corre por un cilindro que representa la cavidad glenoidea y que está en el centro, o más o menos en el centro, de un cilindro. La guía cóndilo-sagital puede ser graduada entre 0 y 60 grados, ya sea positivo o negativo, y el cilindro entero se gira dando la inclinación de la graduación que corresponda. La pared posterior está en la zona anterior y la pared anterior está en la zona posterior, al revés o en forma especular de lo que sucede en la cabeza del paciente. En la punta de la flecha se puede apreciar cómo hay un tornillo milimétrico que permite cambiar la posición de la pared posterior. Articuladores clase 3. Articulador Whitmick 8500. La fábrica Whitmick tiene distintos diseños de articuladores, pero nos ha parecido que el modelo 8500, que es uno de los más antiguos en este prototipo de clase 3, es quizás el que más se acomoda a los objetivos educativos o académicos que nosotros tenemos al trabajar con articuladores. Este articulador clase 3 se caracteriza por ser un articulador de tipo arcón, vale decir que es una articulación condilar. Los cóndilos están adheridos a la rama inferior, como pasa con la mandíbula, y la cavidad glenoidea o cajas glenoidea están unidas a la rama superior, como pasa también en el esqueleto del paciente. Son articulares de tipo semiajustable porque las distintas variables o componentes básicos del sistema estomatognático que se pueden ajustar, en algunos casos se ajustan milimétricamente y otros se ajustan según el tamaño, en pequeño, mediano o grande. Utilizan para el montaje del modelo superior un dispositivo denominado arco facial de montaje rápido y ellos son de vínculo discontinuo, vale decir fácilmente uno puede quedarse con
el modelo superior ubicado en la rama superior en una mano y el modelo inferior ubicado en la rama inferior en la otra mano, separándolos con facilidad. Existen otros tipos de articuladores clase 3, como por ejemplo el articulador Stratos 200 de la fábrica Ivoclar, el cual se muestra en la figura. Este articulador en la porción anterior tiene una púa incisal que tiene una especie de horquilla de alambre. Y eso nos indica que puede marcar un punto equidistante entre la rama superior y la rama inferior. De tal modo que él puede ser utilizado como si fuera un G simple con clase 2 para hacer, por ejemplo, prótesis totales, o como un clase 3 con arco facial. Aquí vemos un detalle del componente articular en el que la cavidad glenoidea pende de la rama superior y tiene una galleta con las características de la inclinación de la trayectoria cóndilo-sagital de color negro. Uno puede cambiar las distintas trayectorias cóndilo-sagitales con 8 posibilidades variables, según el color de esta. En la parte inferior podemos ver un dibujo donde hay 8 galletas para el lado derecho e izquierdo de distintos colores. Además, hay un dispositivo de color rojizo, ¿cierto? Que tiene cierta inclinación de la trayectoria condilolateral. En este caso, este articulador trae dos distintas trayectorias condilolaterales. En el lado superior podemos ver un diseño bastante original de un arco facial de montaje rápido. Los arcos faciales se llaman de montaje rápido porque ellos siempre mantienen equidistante a la línea media ambos sistemas condilares. Entonces, si uno aproxima masa medial, por ejemplo, el dispositivo condilar del lado derecho, el del lado izquierdo lo hará también hacia el lado medial, eh, tantos milímetros como se haya movido el primero que estoy describiendo. En ese dibujo, ¿cierto? En esa imagen, es posible observar el dispositivo nacio en la horquilla, el indicador del punto suborbitario, una serie de elementos que vamos a describir con detalle cuando hablemos de arco facial. Aquí podemos ver un articulador denominado Panadin. En general, los articuladores clase 4 tienen dispositivos que permiten ser utilizados también como clase 3. Esto depende del ajuste que uno haga de los componentes básicos del sistema estomatognático y sus determinantes anatómicos de los movimientos mandibulares. El articulador Panadin puede ser ajustado con registros que son dinámicos, y en ese caso va a ser un articulador clase 4. O puede ser ajustado con registros que son estáticos, y en ese caso va a tratarse de una utilidad como clase 3. En general, los articuladores clase 4 se caracterizan porque hacen una localización exacta o arbitraria del eje de bisagra. Cuando la localización es exacta, entonces funciona como un articulador clase 4. Además, específicamente este articulador Panadin fue diseñado con un dispositivo que permite evaluar milimétricamente las diferencias de relación céntrica que pueden haber a través de un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo. Y este dispositivo se llama CPI, que es un dispositivo que permite ver la posición condilar. Además, este articulador da la facilidad de tener platinas de montaje de los modelos superior e inferior imantadas, de tal modo que es muy fácil cambiar los modelos de un mismo paciente en distintas épocas o incluso modelos de distintos pacientes. El articulador presenta una serie de dispositivos o cajas articulares que tienen una forma curva, muy parecida a la curvatura que tienen las articulaciones en nuestros pacientes. Y además uno puede elegir distintas cajas articulares
más aproximadas aún a la realidad del paciente que queremos estudiar. Este articulador usa un arco facial de montaje rápido cuando se va a ser utilizado como clase 3. Y este articulador, este arco facial tiene dos partes. Podemos ver en esta diapositiva, ¿cierto? Una imagen de las dos ramas, derecha e izquierda, que están en negro en la parte superior del dibujo, ¿cierto? Y que pueden recibir como segundo elemento una horquilla donde van a ir los registros para colocar el modelo superior. En el caso del arco facial que nosotros vamos a utilizar durante el curso, es un arco facial que tiene una sola estructura y que no biparte estos dos accesorios. También hay articuladores clase 4 que se destacan por su precisión. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un articulador clase 4 BioArt, que puede ser utilizado ya sea como articulador clase 2 para hacer prótesis totales, siguiendo la técnica del G-Sinus Simplex, o para análisis instrumental de la oclusión dentaria como articulador clase 3. Él hace registros dinámicos tridimensionales con un tipo de arco facial que se denomina axiógrafo. Orienta los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares y es capaz de reproducir con bastante exactitud los distintos movimientos de la mandíbula. Obviamente que a nosotros los que nos interesan son los movimientos con contacto dentario. Estos son articuladores totalmente ajustables. Otro articulador totalmente ajustable o clase 4 es el TMJ, Temporomandibular Joint, que en español significa articulación temporomandibular. Se le denominó así porque él es capaz de tallar una articulación temporomandibular muy parecida a la que el paciente tiene, registrando los movimientos de modo tridimensional. Tiene fosas intercambiables, tiene fosas que se pueden modelar, ¿cierto?, con acrílicos, dando la curvatura muy exacta. Utiliza arco facial de montaje rápido o cinemático, dependiendo si se quiere usar como clase 3 o como clase 4. Permite hacer programación de los distintos determinantes de los movimientos mandibulares con un procedimiento bastante complejo que se denomina estereografía, de tal modo de que se pueden tallar, como bien decía, las cavidades glenoideas. Tiene una distancia intercondilia ajustable milimétricamente. Otro articulador muy utilizado entre los clase 4 es el articulador Denner. También un articulador totalmente ajustable con arco facial cinemático y que se ajusta de tal modo que una serie de registros gráficos tridimensionales que son ubicados en la cabeza del paciente y toman ciertos dibujos de los movimientos mandibulares, después son llevados al articulador y estos dibujos permiten graduar el articulador en forma exacta. Aquí podemos ver una serie de 6 figuras, donde podemos ver en la figura número 1 cómo la distancia intercondilia puede ser ajustada milimétricamente. Podemos ver en la figura 2 cómo hay una caja glenoidea de plástico, ¿cierto?, que puede ser también ajustada milimétricamente tanto su pared posterior como su pared medial como su pared superior. En la clase 3, en el dibujo número 3, tenemos la vista superior de esta caja con todos los tornillos que permiten graduar la pared superior, medial y posterior. En el dibujo número 4 podemos ver cómo es posible cambiar milimétricamente la distancia intercondilia. En el 5 tenemos una visión más cercana de las distintas paredes de la caja glenoidea que pueden ser vistas y graduadas. Y en el número 6, el articulador visto desde arriba. En general, es importante hacer un repaso de cuáles son las distintas escuelas oclusionistas que a través de la historia han ido justificando los diseños de los articuladores. Existen básicamente tres escuelas. Una que se llama escuela condilar o anatómica, que da guías articulares ajustables, porque dice que las articulaciones temporomandibulares son el punto de referencia para todos los movimientos y las formas anatómicas de las caras oclusales de las piezas dentarias.
Una escuela geométrica no anatómica en la que dice que es la articulación dentaria quien guía los movimientos durante la masticación y que no hay grandes variaciones individuales. Y una tercera teoría que es la teoría esférica o teoría cónica, que también son adscritas a una teoría geométrica. Además, existe una teoría que se ha denominado teoría discal y que justifica el diseño de un articulador argentino del autor Lepera, que es el que podemos ver en el dibujo inferior. Entonces, esta diapositiva resume las tres teorías que hasta el día de hoy se siguen utilizando para diseñar articuladores. Tenemos la teoría osteoligamentaria, tenemos la teoría del triángulo de Bonwell, que es un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado, en el que las guías son los dientes y las articulaciones temporomandibulares, y una teoría discal en que dice que la articulación temporomandibular tiene una sección supradiscal y una sección infradiscal, que son las que determinan los movimientos mandibulares. Hasta nuestros días es posible encontrar articuladores diseñados en relación a las teorías aquí descritas, basados en la teoría geométrica, anatómica o combinaciones de ellas. Un ejemplo reciente es el articulador Protar de la industria alemana Cabo. Este representa una platina curva con radio de 125 milímetros para ordenar las piezas dentarias de una prótesis total y que está siendo diseñada como si se utilizara un articulador tipo G-Sinus Simplex, pero al mismo tiempo el articulador posee complejos mecanismos articulares y con arcos faciales de tipo cinemático puede ser utilizado como un articulador clase 4. Recientemente en el mercado han aparecido distintos diseños de articuladores digitales. Este es un campo novedoso y muy interesante respecto de la posibilidad de superar limitaciones que han tenido los articuladores mecánicos hasta el día de hoy. El sistema Sirona presenta un articulador virtual con su sistema de tipo CAD-CAM CEREC B4.2 y el articulador que en este caso se presenta es un articulador clase 2B, como el G-Sinus Simplex. También hemos visto articuladores virtuales de tipo dinámicos que están mostrando sus distintas partes y funciones en el computador, pero toman imágenes digitales de articuladores de tipo mecánico tradicionales. Tienen una función superior, un ajuste real de los movimientos de las articulaciones temporomandibulares. También hay versiones digitales del articulador Cabo Protar y del Winmix Denar. En resumen, para concluir con esta descripción de cada uno de los tipos de articuladores clasificados, podemos decir que es posible que al desarrollarse los articulares digitales, estos merezcan una nueva clasificación. Pero de momento vamos a hablar de los articulares clase 1, 2, 3 y 4 con sus variantes, ¿cierto? Como los que conocemos en este minuto. Probablemente el articulador digital en este instante podría clasificarse como un tipo de articulador clase 4, pero probablemente en el futuro merezca una nueva clasificación. Ahora haremos una descripción más detallada del articulador Winmix 8500, que es el modelo en el cual se basan los articulares que nosotros vamos a utilizar en los pasos prácticos para aprender a utilizar el dispositivo. Este articulador Winmix 8500 es un articulador tipo arcón, vale decir articulación condilar, el cóndilo en la rama inferior y la cavidad glenoidea en la rama superior, como sucede en la cabeza del sujeto o del paciente. Son articuladores de tipo semiajustables, algunos de los ajustes son promedios o son pequeños, medianos y grandes. Son de vínculo discontinuo, se pueden separar con gran facilidad de la rama superior de la inferior, son grandes, del tamaño de la cabeza de un paciente, y usan arco facial de montaje rápido. Este arco facial especial que mantiene siempre
los registros de la horquilla donde se pone el modelo superior para montar el modelo de la rama superior en la línea media. La rama superior presenta un cuerpo de la rama superior, dos cajas glenoideas que se atornillan al lado derecho e izquierdo. Para poder aumentar o disminuir la distancia intercondilea de pequeño, mediano o grande, las arandelas separan estas cajas glenoideas. Son unas verdaderas golillas o cilindros que se ponen en el vástago que asegura la posición de la caja glenoidea. Y además presenta una púa incisal y una platina de montaje con un tornillo para poder fijarlo. La rama superior tiene dos cajas glenoideas. Las cajas glenoideas presentan una pared interna de posición variable marcada con número 1, una pared superior marcada con número 2, una pared posterior marcada con número 3, sendas salientes metálicas para el arco facial marcadas con el número 4. Son soportes para ubicar el arco facial en el articulador y así montar el modelo superior. Y un vástago que permite colocar o unir estas cajas glenoideas al centro de la rama superior del articulador, que en este caso está marcada con un número 5. Ambos dibujos presentan la porción inferior en el caso del dibujo superior y la porción superior de las cajas glenoideas en el caso del dibujo inferior. La rama inferior presenta dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Se destacan en la posición vertical los elementos condilares que pueden ser movilizados con distancias intercondilias pequeñas, medianas o grandes. Y en la porción horizontal vemos dos elementos estructurales, una platina de montaje marcado con el V, el cual se fija en la rama por medio de C, que es el tornillo fijador de la platina de montaje, y otro dispositivo que denominamos mesa incisal, que está en la zona anterior y que puede recibir ya sea la púa incisal o la individualización de la guía anterior con acrílico, elementos que vamos a escribir con más detalle más adelante. En general, es importante saber que estos articuladores clase 3 permiten montar el modelo superior con un arco facial en relación a las articulaciones temporomandibulares usando planos de referencia. En odontología hay tres importantes planos de referencia. Primero, el plano de Frankfurt, que es un plano que definieron un grupo de antropólogos en Frankfurt hace muchos años atrás y que se utiliza para marcar una posición horizontal de la cabeza de los sujetos. Entonces, este es un plano que va desde el tragus en el pabellón auricular hasta el ángulo externo del ojo y tiene cierta inclinación, como podemos ver en el dibujo, con respecto al plano oclusal. El plano de Camper es un plano utilizado para hacer prótesis totales y permite dejar el plano oclusal bastante paralelo con este plano de referencia de Camper. El plano de Camper une dos puntos, el punto tragus, como el plano anterior, ¿cierto? Y un punto fijo en el ala de la nariz. Finalmente, el plano que a nosotros más nos interesa para nuestros articuladores, el plano axiorbitario. Este es un plano anatómico y funcional, porque sus referencias, algunas son anatómicas de la cabeza del paciente y otras son productos de la funcionalidad de la articulación temporomandibular. El punto posterior, que está por delante del tragus, no como en los otros que estaban en el tragus, en la parte más prominente, sino que este está por delante del tragus, corresponde al eje de bisagra posterior de las articulaciones temporomandibulares cuando hacen un pequeño arco de apertura y cierre. Y en la zona anterior ocupan como referencia el punto suborbitario, ¿ya? La parte más inferior del agujero suborbitario por donde sale el paquete vasculonervioso de la región. Este plano de referencia, que es el que utiliza el arco facial, suele tener una inclinación de aproximadamente 9 a 12 grados con el plano oclusal, como está marcado en la figura.
Aquí podemos ver un detalle del arco facial, dispositivo que permite articular el modelo superior con respecto al plano axiorbitario que recién describimos. Este dispositivo tiene olivas articulares que van en el conducto auditivo externo, ¿cierto?, de nuestro paciente, marcado con número 1, el Nasion, que es un dispositivo para poder dejar estable el arco facial en la cabeza del paciente y a la distancia promedio de, que ubique el punto suborbitario como referencia anterior del arco facial, marcado en 2, ¿cierto? Un tenedor o horquilla, también hemos denominado en otras descripciones como horquilla, el número 3, que es donde uno va a poner un elemento plástico para tomar una impresión de las cúspides de las piezas dentarias superiores, donde uno pueda dejar reposar el modelo superior para poder fijarlo a la rama superior del articulador, y dos brazos, derecho e izquierdo, con el número 4. Un detalle de todas las partes del articulador. En verdad, este articulador presenta alrededor de 28 o 30 partes claves. En algún momento es bueno que con la ayuda de su ayudante podamos desarmar este articulador y ver cómo es cada uno de los elementos que lo constituyen. Fundamentalmente tiene una rama superior, una rama inferior, cajas articulares, mesa incisal, platinas que fijan los modelos superior e inferior por medio de un tornillo, púa incisal, mesa incisal, etc. Llega el momento en que es importante que nos preguntemos cuáles son los determinantes de los movimientos mandibulares y la morfología de la cara oclusal de los dientes posteriores. Este es un tópico que analizamos con detalle en el curso de Fisiología Oral en segundo año. Debemos hacer notar que los determinantes de la morfología oclusal y de los movimientos mandibulares son guía de los movimientos en el articulador. Y, como ustedes bien saben, corresponden a las articulaciones temporomandibulares derecha e izquierda y a la guía anterior en el sector anterior del articulador. Indicaciones de los articuladores. Los articuladores son indicados para hacer exámenes complementarios para el análisis de la oclusión dentaria, este que hemos denominado análisis instrumental de la oclusión dentaria, porque pueden haber otros análisis oclusales de tipo clínico. Y este análisis instrumental de la oclusión dentaria va a ayudar a determinar el diagnóstico funcional. Tiene indicaciones el articulador de tipo terapéuticas para poder confeccionar distintas restauraciones como parte del método indirecto de la fabricación de dispositivos para la rehabilitación oral. Permite la elección ideal del tipo de articulador que debe considerar. Nosotros tenemos 4 distintos articuladores y habrán situaciones clínicas características que indican cuál utilizar. La complejidad del instrumento es un factor importante. El tiempo clínico que éste requiere para individualizarse también es un factor importante. La eficacia en reproducir la situación clínica sería la tercera razón importante para poder elegir alguno de los articuladores. Los articuladores clase 1 y 2 tienen como ventaja que son pequeños, que permiten organizar los modelos de nuestros pacientes en la consulta y en el laboratorio, ¿ya? Porque son relacionadores, caben fácilmente en la mano del operador, son de vínculo continuo, entonces no se caen sus partes con facilidad, consumen poco tiempo clínico y de laboratorio para prestar su servicio. Probablemente que cuando se requiere hacer pequeñas restauraciones, estos articuladores pueden ser ideales, a pesar de no ser tan exactos. Los articuladores clase 3 y 4 permiten analizar la relación oclusal entre las piezas dentarias antagonistas y dan información de cómo las articulaciones temporomandibulares se relacionan con la oclusión dentaria. Este análisis es factible de repetir las veces deseadas sin que signifique molestia para el paciente, ya que estamos trabajando sobre modelos de él. Y se hace libre de interferencias clínicas como factor neuromuscular, el complejo de la lengua, labio-mejilla y la saliva del paciente. Además,
tiene una gran ventaja que es la visión de la oclusión desde posterior, relaciones linguales de las piezas dentarias antagonistas, cosas que no podemos hacer directamente en la clínica. Otra ventaja es que el articulador entrega información para configurar resultados finales estéticos en una posición mandibular en que la relación céntrica sea coincidente con la máxima intercuspidación. El articulador hace posible analizar la posición mandibular en distintas etapas de un tratamiento. El articulador Wimbeck específicamente es un instrumento considerablemente sensible para la reproducción de contactos en el área céntrica. Su sensibilidad es mayor al 95%. Esto no es igual para la reproducción de las trayectorias excéntricas. El escenario en el que la utilización del arco facial para el montaje del modelo superior asegura mayor sensibilidad en la reproducción de movimientos excéntricos que los obtenidos con el uso de platinas de montaje que ubican el modelo superior de modo arbitrario. Al momento de la elección entre un articulador semiajustable y uno totalmente ajustable, hay que determinar la necesidad de variar la dimensión vertical oclusal. Este es el elemento fundamental que hace decidir por cuál articulador uno va a elegir. Si el tratamiento requiere de que el paciente con sus restauraciones tenga una dimensión vertical mayor que el que sus dientes desgastados, por ejemplo, presenta, entonces será indispensable usar un articulador clase 4 si queremos que los dispositivos de rehabilitación que se fabriquen en el articulador después ajusten bien en la boca y no haya que desgastar muy significativamente estas restauraciones. En el caso en que el instrumento reproduzca exactamente el eje de bisagra posterior en relación céntrica fisiológico, será posible variar la dimensión vertical oclusal sin incorporar errores en la reproducción de contactos en el área céntrica y excéntrica. No olvidemos que los planos de referencia que hemos estudiado son el plano de Frankfurt, es la horizontal general de la posición de la cabeza, el plano de Camper para hacer prótesis totales y el plano exorbitario, el que utilizan estos articuladores clase 3. Bueno, espero que esta presentación en video ustedes la puedan eh, visitar más de una vez y que puedan ir anotando las preguntas de aquellas cosas que no quedan claras en esta presentación, de tal modo que cuando nos juntemos podamos trabajar sobre las preguntas que ustedes tengan y también con otras que yo voy a llevar preparadas. Muchas gracias.